Gracias. Tiene la palabra asambleísta ponente Mauro Andino. Gracias, señora presidenta, compañeros, compañeras asambleístas. Yo primero empiezo saludando la iniciativa de los coordinadores de mi movimiento al cual me pertenezco. Felicitaciones, compañeras y compañeros, por haber tenido esa brillante iniciativa de que antes de que se apruebe el Código Integral Penal en esta asamblea, responsablemente hemos analizado artículo por artículo. Sí, lo hemos hecho artículo por artículo. Y no hemos hecho entre gallos ni medianoche, hemos hecho con el legislador, con ese líder que tiene el Ecuador y que tiene el respaldo mayoritario de los ecuatorianos y ecuatorianas, que se llama Rafael Correa Delgado. No nos avergonzamos de haberlo hecho solo entre nosotros, porque aquí no hay aporte de una gran mayoría de asambleístas. El asambleísta Moncayo criticaba de que se les dice que no han aportado, que no han hecho nada. Yo recién consultaba en secretaría si el asambleísta Moncayo había presentado algunas observaciones o propuestas en la Comisión de Justicia y no hay un solo documento. ¿Eso se llama trabajar? ¿Eso se llama contribuir para que nosotros podamos hacer un código integral penal como el Ecuador requiere? ¿O simplemente estamos calentando el puesto aquí? ¿A qué hemos venido? Es para devengar lo que el pueblo ecuatoriano nos da. Y por eso es que hemos trabajado arduas horas con los compañeros y compañeras de país, con varios funcionarios del sector de justicia, de la Fiscalía y con el propio presidente de la República, que es colegislador. Y trabajamos de la mano y vamos a seguir trabajando de la mano, por el bien del país, por el bien de los ecuatorianos y de todas las ecuatorianas. Gracias, presidenta, por habernos permitido hacer ese ejercicio. Sí, pudimos haber cometido errores al plantear este Código Integral Penal. No es un estatuto, no es un reglamento, no es una pequeña resolución la que el Parlamento debía o debe aprobar. Son más de 1000 artículos, más de 1000 artículos que requiere de un trabajo arduo, serio, responsable, técnico, pero también político. Sí, político y técnico. Pero yo no quisiera que este Parlamento solamente escuchemos expresiones políticas, pero vacía de contexto, de contenido, de contribución para enriquecer este proyecto. A mí me hubiera gustado escuchar a varios asambleístas que nos hagan propuestas, que nos digan, queremos que se mejore este artículo, que se desarrolle este otro, que se suprima aquello, pero no, solo es cuestionar, cuestionar y cuestionar. ¿Por qué? Porque eso demuestra que definitivamente no quieren un código integral penal. Lo que quieren es seguir siendo copartícipes de esa delincuencia que ha hecho daño a nuestro país, pero que lo vamos a seguir combatiendo, porque nosotros estamos del lado de las víctimas, de su reparación integral, de aquellos que son sujetos de una serie de violaciones a sus derechos. Jamás vamos a estar del lado de la delincuencia. Señora presidenta, la reapertura de este debate precisamente ha sido para recoger las propuestas, como ya lo han hecho varios compañeros y compañeras de país, y uno que otro asambleísta que a lo mejor están en la oposición y dicen ser de la oposición. Pero yo quiero resaltar algunos temas que hemos trabajado, sí, con el bloque de asambleístas de país. En el preliminar no se ha hecho ninguna observación. En el libro primero de la infracción penal, en la parte general, proponemos mantener la definición vigente de dolo y eliminar el error de tipo y el error de prohibición. Me duele decirle al pueblo ecuatoriano que tengamos que hacer un retroceso en esta parte. Cuando hablábamos del error de tipo y el error de prohibición, como tienen varios países del continente, no de ahora, sino de hace 30, 40 o 50 años. Pero por allí decían que con esto se va a generar impunidad y simplemente se va a favorecer a la delincuencia. Pero para que vean que no queremos aquello, estamos volviendo a retomar la definición de dolo como consta hoy en el Código Penal vigente. También se pretende afinar
la definición de culpa acorde con la realidad de la administración de justicia en el área penal. En el artículo que se refiere a la prescripción de la pena, se sugiere analizar los tiempos y reestructurar para que responda a las necesidades de cumplimiento. Se propone que en todos los delitos se impongan también penas de multa conforme a la gravedad, conforme a la vulneración de ese bien jurídico que empieza por la vida y vamos aterrizando en los delitos a lo mejor de menos gravedad. En la parte que se refiere a las infracciones en particular, se propone revisar en concreto el genocidio. ¿Para qué? Para ajustarlo al Estatuto de Roma. No es que nos estamos nosotros a lo mejor tratando de proteger cuando hablamos del genocidio o del etnocidio. Si fuera así, en el etnocidio no estaríamos incrementando la pena de una manera considerable en relación a lo que hoy está vigente. Lo que hacemos es adecuarlo como manda el Estatuto de Roma y como manda nuestra propia Constitución. El homicidio culposo por mala práctica profesional. Qué pena que la mayor parte de estos debates se centraron en este tema, como que eso hubiera sido todo el Código Integral Penal. Sin embargo, se ha escuchado, se ha dado oídos a los dirigentes de la salud, a los profesionales de la salud, se ha recogido el criterio de varios asambleístas, como de Carlos Velasco, como de María José Carrión y varios asambleístas. Pero también hay que resaltar que no podemos olvidarnos de las víctimas. Una serie de víctimas y por eso esto es de doble vía. Garantizar derechos de las víctimas, su reparación integral, sin descuidarnos también de aquellos que pueden estar procesados o haber sufrido ya una sentencia condenatoria. Se sugiere revisar integralmente el parágrafo sobre delitos de violencia contra la mujer y la familia y se propone cambiar la denominación por delitos contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Recomendamos entre el grupo de país revisar el capítulo sobre delitos contra el ambiente y la naturaleza y Pachamama. Gracias a Marcela Aguiñaga que nos ha estado contribuyendo sobre estos temas. Se sugiere revisar todo el capítulo de sustancias de estupefacientes y psicotrópicas y el capítulo de delitos de tránsito, entre otros. En tránsito he escuchado voces que no se han recogido, que no se ha hecho nada o que estamos siendo muy punitivos. Con mucho respeto les digo, eso demuestra que no hay el interés para leer qué es lo que está vigente y qué es lo que estamos poniendo en el Código Integral Penal en este proyecto. En tránsito no nos hemos inventado ni nos estamos inventando nosotros las penas o las sanciones. Eso está vigente. Lo que está en el proyecto está vigente, todas esas sanciones. Sin embargo, en homenaje a los diferentes transportistas que son trabajadores también, que llevan el pan a sus hogares, hemos recogido muchas propuestas. Por ejemplo, que las sanciones de carácter administrativas no se judicialice, sino que eso pase a la Agencia Nacional de Tránsito. Allá se determine la suspensión de una compañía, de una cooperativa, o se suspenda el permiso de operación o el cupo de esa cooperativa o compañía. Igual, en caso de delitos culposos, si es por la falta del deber objetivo, se sancione de 1 a 3 y solo si se incumple lo que establece la ley y el reglamento o se conduce un vehículo con los neumáticos en malas condiciones o a exceso de velocidad y se genera la muerte de 1 o más personas, se pueda imponer de 3 a 5 años para equiparar en algo lo que se ha puesto de acuerdo al pedido de los profesionales, en particular de la salud. En consecuencia, sí se han aceptado varias propuestas de los transportistas y de los choferes profesionales. En el libro segundo, señora Presidenta, las principales recomendaciones que voy a recoger, y lo digo así frontalmente, voy a recoger. Eliminar el artículo de conservación de datos y registros en el cual se establecía la obligación de los proveedores y distribuidores de servicios informáticos y telecomunicaciones de conservar los datos de los abonados o usuarios. Vamos a recogerlo. Igual, incorporar reglas que protejan a las víctimas de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar dentro del procedimiento expedito. Sí, hay que garantizar esos derechos de las mujeres. Revisar integralmente el título sobre el procedimiento en el cual se sugiere incorporar cambios en la fase de instrucción sobre la reformulación de cargos, en las disposiciones sobre la sentencia, para que la decisión del juez no sea que hoy dice, muy bien, se le declara culpable, pero la pena lo daremos a conocer después de 8 días.
pero no son 8 días. Se convierten en 1, 2, 3 o 4 meses y en ese tiempo, ¿qué es lo que se hace? Negociar la sentencia. Hoy estamos determinando o vamos a determinar que la sentencia se la dicte ese momento en la audiencia pública de juzgamiento y se lo diga cuál es la condena y luego máximo en el plazo de 10 días se esté notificando con el contenido de esa sentencia. En el título de mecanismos alternativos de solución de conflicto, con el objetivo de otorgar mayores garantías a la víctima, se recomienda conservar la conciliación y se elimina la mediación. En el libro tercero, solo se recomienda revisar la redacción y realizar correcciones gramaticales para dar mayor claridad al texto. En cuanto a las disposiciones generales, transitorias, reformatorias y derogatorias, estamos nosotros seguros que vamos a recoger en cuanto a la coherencia normativa de las 4 disposiciones generales, 21 disposiciones transitorias, 112 disposiciones reformatorias, a 12 cuerpos normativos, 21 disposiciones derogatorias y una disposición final. Miren, es un trabajo amplio, muy delicado, de mucha responsabilidad, porque tenemos que derogar muchas disposiciones, hay que expedir varias disposiciones generales, derogatorias y otras más. Vamos también a agregar una transitoria que determine que hasta que se nombre a las juezas y jueces de garantías penitenciarias, el conocimiento de la ejecución de las sentencias penales le corresponda al Ministerio de Justicia. En las disposiciones reformatorias al Código Orgánico de la Función Judicial, determinar claramente la competencia de las jueces y jueces de garantías penitenciarias, determinar la competencia de los jueces de familia para los temas de adolescentes infractores en lugares donde no existan los jueces especializados. A la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, regular el tema de las sanciones pecuniarias y su procedimiento. Al Código de la Niñez y Adolescencia, revisar y reducir la medida socioeducativa máxima aplicable a los adolescentes. Hoy tenemos un techo en el Código de la Niñez y Adolescencia como medida socioeducativa que llega hasta 4 años. Sí, pero hoy, en los acuerdos, en las conversaciones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que haya un techo de hasta 8 años, pero en considerados graves como violación o asesinato. ¿Por qué? Porque no es la generalidad de los adolescentes los que están involucrados en el crimen o en ciertos delitos. Es un mínimo. No pasan de 600 que están privados de su libertad actualmente. A los que hay que sancionarles con dureza es a los adultos que utilizan a los adolescentes para que se involucren en estos actos delictivos. A ellos hay que aplicarles todo el peso de la ley. Eliminamos o vamos a eliminar la reincidencia en adolescentes infractores, a eliminar la acumulación de medidas socioeducativas, determinar que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sea el rector y ejecutor de la política pública relativa a adolescentes infractores. Finalmente, establecer un vacatio legis de 180 días, tiempo para que el Consejo de la Judicatura, como órgano de gobierno, administración, control y disciplina, pueda expedir los reglamentos, las normas y una serie de actividades de capacitación a los operadores de justicia, a los fiscales, a los jueces, a los abogados en el libre ejercicio, y de esa manera podemos hacer efectiva la utilización de esta herramienta que requiere el pueblo ecuatoriano. Señora Presidenta, para concluir, permítame agradecer a todo el bloque de asambleístas del país por esa comprensión, por esa paciencia, por ese trabajo, compañeras y compañeros que han dedicado su esfuerzo, inclusive los fines de semana y hasta altas horas de la noche o de la madrugada, para hacer una revisión integral de este proyecto. Al equipo técnico de la Comisión de Justicia y a todos que de una o de otra manera han contribuido para que hoy estemos casi llegando a la culminación de este trabajo. Más de 2 años de un trabajo serio, de un trabajo responsable y de un trabajo honesto. El pueblo ecuatoriano sabrá juzgar lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer en este Parlamento, pero aquí estamos para decirles que vamos a seguir trabajando, señora Presidenta. En vista que ya se ha agotado este debate, señora Presidenta, yo le solicito a usted que suspenda esta sesión hasta poder recoger algunas sugerencias que se han hecho, en especial los planteamientos que me han hecho aquí mis compañeros de Alianza País, en donde se recoge el sentir no solamente de los parlamentarios, sino de muchas organizaciones,
de muchas organizaciones, de muchos colectivos, de muchos ciudadanos y ciudadanas que le están diciendo a este Parlamento: ya es hora de que el Ecuador tenga un código integral penal. Muchísimas gracias, señora presidenta.